Durante nuestra vida escuchamos diferentes clases de cosas, rumores, chistes, historias, noticias, chismes, pero de todo lo que escuchamos, ¿a qué le damos valor? ¿A qué le ponemos realmente atención? ¿Qué hacemos prioritario con lo que escuchamos para nuestras vidas? De entre nuestros amigos, ¿a quién escuchamos y damos crédito a lo que dice? Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, pues su amor por nosotros es tan grande, que siempre tiene un plan para cada uno de nosotros. En su palabra está ese plan, y si seguimos su palabra, las cosas serán mejores para nosotros y tendremos una vida plena. El plan de Dios para nuestra vida no siempre es fácil, pero siempre será mejor que cualquier plan que nosotros tengamos en nuestra propia sabiduría, por muy bueno y magnífico que se nos apetezca. Cuando Dios nos muestra su plan y nos envía a cumplirlo, siempre nos respaldará y nos dará las provisiones para lograrlo. Él no nos dejará solos nunca, y mucho menos nos enviará sin darnos instrucciones. ¿Le has preguntado a Dios cuál es su plan para tu vida? ¿Le has preguntado cuál es su voluntad? Muchas veces pretendemos hacer las cosas como nos resulten más convenientes sin pensar en que efectivamente Dios tiene planes mejores y perfectos para nuestras vidas, y sería muy bueno detenernos para ver si estamos haciendo la voluntad del Padre, y si no es así, hoy es un buen día para preguntarle a Dios cuál es su voluntad para nuestra vida. No debemos de preocuparnos cómo lograremos cumplir su voluntad, porque Él lo tiene todo planeado a detalle y nos guiará, nos proveerá de medios y nos esforzará. En el Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y en Proverbios 3:5-6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios es fiel para cumplir su palabra, y si confiamos en lo que dice su palabra, Él siempre nos mostrará el camino y enderezará nuestras sendas, si entregamos nuestras vidas a Él y le pedimos dirección para nuestras vidas. Así de grande es el amor de Dios. Pero para que Dios sea nuestro guía, debemos estar dispuestos a escucharle. Es como si de repente un grupo de soldados en una batalla, en una guerra en medio de la selva, no siguieran las órdenes que les fueron dadas con anterioridad, o las órdenes que le están dando el que va al mando. De repente pudieran perderse en medio de la jungla, podrían ser muertos en medio de la batalla, o podrían ser capturados. Dios tiene un plan para nuestra vida y constantemente nos dará la dirección correcta, pero sin escucharle nos perderemos. Para que Dios sea nuestro guía, debemos estar dispuestos a escucharle todo el tiempo. Hay que estar atentos a su palabra y su dirección, ya que de otra manera solo seremos escuchadores. Entre oír y escuchar hay una tremenda diferencia. Oír podría definirse como la información que captamos de un todo, y escuchar es la información que nosotros seleccionamos y le prestamos toda la atención para recibir esa información. En Marcos 4:1-3 dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él tanta gente que subió a una barca que estaba en el mar y se sentó, mientras la gente se quedaba en la orilla. Entonces les enseñaba por medio de parábolas muchas cosas. Les decía en su enseñanza: oíd, el sembrador salió a sembrar. Noten cómo comienza su enseñanza con la palabra oíd. Es como si alguien gritara en medio de una plaza, un parque: ¡hey! ¡Oye tú! Les aseguro que más de uno voltearía a ver de dónde viene ese sonido. En Marcos 4:23-24 dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, con la medida que medís os medirán otros, y será añadido a vosotros los que oís. Aquí el Señor nos dice que no solo oigamos, sino que también tengamos cuidado de lo que estamos escuchando. Todo lo que escuchamos podría afectar nuestras decisiones. Y en Marcos 7:14 dice: y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Jesús sabe que si no ponemos especial cuidado a lo que escuchamos, en especial si es de suma importancia para nuestra vida,
Podemos hacer las cosas equivocadamente o simplemente al no escuchar con atención, terminaremos menospreciando su enseñanza. En otras ocasiones Jesús dijo, de cierto os digo, y es como si Él dijera con esa frase, esto es importante. Y también era su forma de llamarnos la atención porque lo que va a decir es sumamente importante para nuestras vidas, ya que Él no decía las cosas solo por decirlas, sino que todo lo que dijo tenía sentido, importancia y un propósito. Y al dirigirnos así, de cierto les digo, también demostraba su autoridad. Es como cuando entre esposos la esposa le dice a su esposo, tengo algo que decirte. O también le dice, tenemos que hablar. Les aseguro que intuitivamente el esposo sospecha que su mujer le va a decir algo de mucha importancia. Dios todo el tiempo nos habla. Deberíamos preguntarnos si realmente le estamos escuchando. Dios les habla a quien está dispuesto a escuchar, y Dios sabe que todos necesitamos dirección para nuestras vidas, y es tan misericordioso que estará dispuesto y comprometido a hablarnos y a darnos esa dirección y esa enseñanza. Y su palabra y dirección y enseñanza está en la Biblia, y ahí está toda la autoridad de Dios. Si ustedes van a una iglesia donde no se abre la Biblia o no se lee la Biblia, no se escudriñan las palabras que están en la Biblia, deberían dudar de que ahí se tenga en cuenta la autoridad de Dios. Un creyente en Cristo debe regir su vida por lo que dice la Biblia, porque ahí está la palabra de Dios, y las enseñanzas para el pueblo de Dios deben venir directamente de la autoridad sin diluir el mensaje. Él sigue hablándonos por medio de las Sagradas Escrituras y por medio de la oración. Siempre tenemos que estar atentos a su palabra. A veces incluso nos habla de manera audible, es decir, le escuchamos. Otras veces dice su voluntad a nuestro corazón, es decir, Dios nos mueve a hacer algo según su voluntad. También Dios habla a los que aún no son salvos mediante su Espíritu Santo para convencerlos de estar en pecado y llevarlos al arrepentimiento. En Juan 16, 7, 9 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. Otra vez llama la atención escuchar que dice, pero yo os digo la verdad. Es como si Él dijera, alguien dijo esto, pero lo que yo digo tiene autoridad, porque yo soy la autoridad. Pero yo les digo la verdad. ¿De qué manera hablas con Dios? ¿Solo hablas tú? ¿Solo pides lo que necesitas? Al terminar tu oración, ¿te levantas y haces lo que pensabas hacer antes de orar? Si es así, no estás escuchando a Dios. Debes darle tiempo a Dios para hablar. Muchas veces será una conversación con Él y otra será que Dios te dé dirección o una orden de hacer algo que Él desea que tú hagas para su reino o algo para que corrijas tu vida. Incluso también te puede dar dirección para corregir a otras personas. Normalmente Dios no le hablará a otros para que vengan a decirte cuál es su voluntad. Pero también podría usar a otras personas, incluso no creyentes, para que te digan lo que tienes que hacer, ya sea que te lo digan de manera consciente o inconsciente cuál es la voluntad de Dios. Debemos estar conscientes de que Dios nos mostrará su plan para nuestra vida y siempre nos hablará, aunque sea para advertirnos de algo que estamos haciendo mal o que vayamos a hacer mal, incluso si otras personas están por cometer un error. Y también nos hablará para prevenirnos de alguna situación de peligro para nuestra vida o la vida de los demás. Aún en las cosas que nos pasan o les pasan a otros, Dios nos habla y nos enseña. Por eso debemos estar atentos a lo que nos quiere decir el Señor. Porque todo el tiempo Dios nos está hablando. Todo el tiempo. A veces los hijos de Dios estamos un poco distraídos y no nos damos cuenta que Dios nos está llamando una y otra vez. Es como cuando alguien está viendo la televisión y está absorto en el programa, en el partido de fútbol, en la novela, en la película, qué sé yo,
y de repente suena el teléfono y no le hacemos caso por estar atentos a la televisión, por estar distraídos. Y esa llamada telefónica puede ser muy importante. De repente sufrimos un accidente o sucede algo que nos sacude y nos hace recordar que Dios es más importante que cualquier cosa que suceda en nuestra vida. Y al darnos cuenta de que Dios nos está llamando para mostrarnos su voluntad con un hecho así, entonces decimos: heme aquí, Señor, ¿qué quieres que haga? Es como cuando de repente están los soldados dispersos y llega el que está al mando y grita: ¡atención! Todos los soldados se ponen firmes, atentos a la orden. De esta manera, si es necesario que Dios vuelva a llamar nuestra atención, lo hará una y otra vez hasta que entendamos que Dios nos está hablando. Entendamos esto: Dios no hace las cosas solo porque se le antojó hacerlas de tal o cual modo, sino porque Dios tiene un plan perfecto. En Romanos 12:2 dice: y no os conforméis a este siglo, más reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere darnos dirección clara para que trabajemos en su obra y dirección acerca de cómo quiere que vivamos. Saber que Dios tiene un plan para nuestra vida y no escucharle no es sabio. Así que lo importante es escucharle. Muchas veces oramos a Dios y hablamos y hablamos y hablamos, y a veces nos desvivimos en adoración, y eso es bueno, pero pocas veces nos callamos para escuchar lo que Dios nos quiere decir, y menos veces solo le decimos en oración: Dios mío, Señor mío, Padre mío, necesito escucharte hablar a mi corazón. Enséñame y ayúdame a escucharte atentamente y con todo mi corazón, para así poder hacer justo lo que quieres que haga. Dios responderá a una oración así y les enseñará a escuchar atentamente su palabra y les dirá exactamente lo que necesitan escuchar. Dios es real. Es tan real que no hay manera que digamos que lo que nos dijo fue solo nuestra imaginación. En Proverbios 3, 5, 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En Proverbios 3, 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Tenemos que reconocer a Dios como soberano de nuestra vida, de todas las áreas de nuestra vida, y en consecuencia obedecerle. Dios jamás nos dirá nada que vaya en desacuerdo con lo que está escrito en la Biblia, y generalmente nos hablará en silencio y se asegurará de que su palabra mueva nuestros corazones, y nunca andará con rodeos. Siempre irá directo a lo que quiere que hagamos, ya sea para su obra o para nuestra vida, y muchas veces su palabra chocará con lo que tú quieres. Es decir, nosotros queremos hacer una cosa, pero Dios nos manda a hacer su voluntad justo de la manera como quiere que lo hagamos. Si no hacemos su voluntad, hacemos lo contrario a ella, es como decirle a Dios no. Y Dios sabe exactamente cómo llamar nuestra atención y sabe cuánto tiempo detenernos cuando quiere mostrarnos su voluntad. Pero, si ya determinaste que no le obedecerás, ¿crees que Dios hablará contigo o te detendrá para decirte sus planes para contigo? Es muy probable que no. Es conveniente irnos acostumbrando a entrar en la presencia de Dios e inmediatamente después de darle gracias, alabarle y adorarle, permanecer un tiempo en silencio esperando a que Dios nos hable y muestre su plan para ese día y nos enseñe su voluntad. Pero debemos estar atentos y dispuestos a obedecer. Por eso es importante que escuchemos con atención. Dios nunca nos va a gritar. Generalmente hablará sutilmente, pero también otras veces nos acudirá para llamarnos la atención, y quizás alguna vez nos hablará con voz audible, pero siempre, siempre su palabra tocará nuestro corazón y nos moverá a hacer su voluntad. Y repito, si no lo hacemos, es como decirle a Dios no.
En Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. En Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. He escuchado decir a algunas personas que Dios ya no nos habla. Déjenme decirle que efectivamente Él sigue hablando y sigue llamando. Y si tú no te has convertido a Cristo, hoy Él te está llamando a que vengas a Él, que vengas en arrepentimiento a Cristo, te arrepientas de tus pecados, que le aceptes como tu Señor y Salvador, porque Él derramó su sangre para el perdón de tus pecados, y fuera de Él no hay salvación. No deseches esta enseñanza, no deseches ni desoigas este llamado, porque te repito, Dios sigue llamando, sigue pidiendo que la gente venga, que todos vengan al arrepentimiento, que todos acepten a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador. Fuera de Él no hay salvación. Seamos oidores y hacedores de su palabra. Dios les bendiga.